Estás escuchando Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leer para contarlo una semana más. Hoy con un invitado excepcional, una persona que, me encanta que haya aceptado la invitación porque es voz autorizada en lo suyo, es una persona con una experiencia enorme en el mundo del periodismo, del ajedrez y de muchas cosas más. Además ha publicado varios libros sobre este deporte y la verdad que es una de las voces más importantes del ajedrez en nuestro país, y casi que no me voy a atrever a decir la más importante porque no me quiero meter en líos con otros grandes maestros como Miguel Illescas, por ejemplo, ese tipo de gente. No me voy a meter ahí, pero sí que es cierto que top 3 es Leoncho García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alberto, encantado de estar con vosotros, mucho gusto. De verdad, un placer, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para hablar vamos a empezar de un libro y de ahí seguramente nos va a llevar a muchos más libros, a muchas más aventuras y a mucho más ajedrez. Leoncho, cuéntanos qué libro has elegido y por qué. La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Bueno, lo leí en mi adolescencia, o sea que hace como medio siglo o más de medio siglo que lo leí, pero me dejó una huella muy grande. Y bueno, yo creo que hay varios hechos en mi vida, algunos aleatorios, que me han marcado. Por ejemplo, si nos fijamos en mi hambre por viajar, yo sostengo además que viajar es la mejor escuela de vida. Pues nacer en una frontera, yo vivo y nací en Irún, de mi casa a la frontera con Francia hay menos de 1 kilómetro, y leer, por ejemplo, este libro, La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, y ese tipo de cosas me marcaron muchísimo. Y creo que ha sido una influencia muy positiva. Es decir, si yo hubiera nacido, por ejemplo, 7 kilómetros hacia la montaña, solo 7 kilómetros hacia la montaña, probablemente mi vida hubiera sido muy distinta. Y tal vez si no leo ese libro de Julio Verne también, quién sabe. Y yo creo que a estas alturas prácticamente todo el mundo sabe de qué va la vuelta al mundo en 80 días, el personaje de Phileas Fogg, pero cuéntanos desde tu punto de vista una breve sinopsis, sin hacer spoilers de la parte del final, aunque yo creo que todo el mundo prácticamente ha leído ya esta novela, pero cuéntanos un poquito de qué va la vuelta al mundo en 80 días. Bueno, en primer lugar, una matización lingüística. ¿Por qué decimos hacer un spoiler, que son 3 palabras, de las cuales una es un anglicismo totalmente innecesario? Si podemos decir reventar, destripar, desvelar, revelar, etcétera. Hay como 6 o 7 maneras de decirlo en una sola palabra castellana, ¿no? La vuelta al mundo en 80 días, sin destripar nada, hay que situarla en la revolución industrial, es decir, no había ni internet, ni teléfonos móviles, ni vuelos baratos, ni nada parecido. Y entonces es un personaje, Phileas Fogg, que establece una apuesta en un club privado de Londres y tiene que dar la vuelta al mundo en un tiempo determinado, 80 días, y bueno, cuenta todas las aventuras que le ocurren, todo lo que va conociendo, todo lo que le va sucediendo, y por supuesto no voy a destripar el final, que es muy emocionante. Y bueno, lo que alimenta este libro es la sed o el hambre por viajar, por conocer otras culturas, etcétera, ¿no? Ya nos has contado la relación que digamos que te puede unir a este libro, pero ¿recuerdas el momento en el que lo leíste? ¿Qué sensación te dejó? ¿Qué evolución ese adolescente, cómo creció? ¿Qué paso dio al terminar, al cerrar la última página de esa novela? ¿Te acuerdas de aquel momento? Me acuerdo el contexto, me regalaron las obras completas de Julio Verne. Y eso quiere decir que me las leí todas, absolutamente todas. Pero este libro no fue el único, pero fue quizá el que más huella me dejó. Pues muchísimas ganas de conocer el mundo, ¿no? Y bueno, para que los escuchantes vean que no exagero,
En la ONU creo que hay unos 200 países y yo he visitado unos 100. Y en realidad me fastidian haber visitado más. Y bueno, creo que este libro tiene bastante que ver. Yo sí, aunque estoy hablando de recuerdos de hace más de medio siglo, pero sí creo acordarme de que cuando cerré el libro me dije, yo tengo que viajar, ¿no? Es algo que he sentido en otros libros también, por ejemplo, con Robinson Crusoe o con otros. Pero sí, esa sed de viajar es básicamente lo que me dejó, ¿no? Mencionas muchos libros y son todos relacionados con, o bueno, autores que todos relacionados con el mundo de la aventura, de los viajes y luego Leoncho García ha sido una persona que, bueno, pues como tú dices, ¿no? Ha visitado muchísimos países gracias a tu cobertura, en gran parte, ¿no? A tu cobertura del ajedrez, un deporte del que, como decíamos, eres voz autorizada y que incluso, bueno, estuviste practicando de hace unos años y creo que llegaste incluso a estar cerca, eso me lo puedes confirmar, a estar cerca de ser gran maestro, ¿verdad? Más o menos, sí. Yo fui jugador semiprofesional durante 11 años, pero hay que recalcar que empecé a jugar intensamente muy tarde, a los 16 años. Eso es muy tarde para el ajedrez. Y aún así me dio tan fuerte esa pasión que en solo 3 años ya era campeón de Guipúzcoa absoluto y enseguida empecé a jugar torneos internacionales de las diferentes categorías que hay en el ajedrez, como los cinturones en judo. Pues yo conseguí ser maestro de la Federación Internacional, estaba a punto de ser maestro internacional, solo necesitaba un resultado más, digamos, exitoso para serlo, y eso era la antesala de ser gran maestro, pero entonces descubrí que mi vocación por el periodismo, por la comunicación, era más fuerte, aún más fuerte que la de jugar, y ahí cambió por completo mi vida. Y en ese momento empiezas la carrera y cómo avanza, cómo evoluciona la vida de Leoncho en ese momento. Bueno, cuando uno toma una decisión tan drástica, es conveniente que te ayude la suerte también. Hay que tener una pizquilla de suerte. Obviamente, yo estoy convencido de que tu trabajo es lo fundamental y tu tesón, ¿no? La tenacidad. Pero hay que tener una pizca de suerte. Yo la tuve, porque fue en el año 83 cuando hago ese clic en mi cabeza y justo en ese momento es la antesala de la rivalidad entre Anatoly Karpov y Garry Kasparov, que es la mayor en la historia de todos los deportes individuales, y no estoy exagerando nada, esto es algo que tengo muy investigado, yo he cubierto como periodista los 28 deportes olímpicos, no solo por razones estrictamente deportivas o ajedrecísticas, sino porque ambos eran símbolos de dos maneras totalmente opuestas de entender la vida y la política en el país más grande del mundo, la Unión Soviética, que empezaba a caerse a pedazos en aquel momento. Entonces, en el 83 tuve la suerte de que las semifinales del torneo de candidatos al Mundial, donde jugaba un jovencísimo Garry Kasparov, eran en Londres. Yo tenía amigos en Londres, eso quería decir cama gratis en Londres, y entonces pude ofrecerme al diario Deia del País Vasco para ser su enviado especial a un precio, digamos, de ganga o a un coste de ganga para el periódico, y ahí empezó mi carrera. He leído bastante yo de aquel enfrentamiento que ya tiene tintes casi míticos, ¿no? Entre Karpov y Kasparov. Y tú que lo viviste tan de cerca y bueno, una posición privilegiada, lógicamente, ¿fue de verdad ese enfrentamiento tan cercano al Olimpo, casi a una batalla de dioses, o influyó mucho más de lo que nos pensamos el hecho de ser casi un enfrentamiento entre países en un contexto de Guerra Fría? ¿Qué hubo de verdad de política en ese enfrentamiento, o fue de verdad un enfrentamiento deportivo que se vio salpicado por el resto? Bueno, las dos cosas. O sea, es un hecho objetivo, y lo digo, digamos, con mucho conocimiento de causa, que es la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes individuales. Ahora bien, solo por eso seguramente hubiera sido muchísimo menos conocido.
conocida esa rivalidad, porque el ajedrez no deja de ser un deporte minoritario y entonces lo era todavía más que ahora. Pero es que, como tú bien apuntas, los motivos extradeportivos eran tremendos. Es decir, voy a contarlo de otra manera. Los aficionados al ajedrez que nacimos en la segunda mitad del siglo XX tuvimos una suerte enorme porque pudimos vivir 3 duelos tremendos con enormes repercusiones mucho más allá, no solo del ajedrez, sino incluso del deporte. En primer lugar, Fischer contra Spassky en 1972, en plena Guerra Fría, cuando el botón, supongamos que fuera rojo, de la guerra nuclear estuvo a punto de ser pulsado varias veces. ¿Qué podía haber más simbólico en ese contexto que un campeón del mundo soviético, superhéroe nacional, porque en la Unión Soviética el ajedrez era tan popular o más que el fútbol, contra un estadounidense joven, rebelde, extravagante, autodidacta? Y claro, para la Casa Blanca, que Fischer destronase a Spassky era una manera de meter un torpedo en la línea de flotación de la propaganda comunista, porque para el gobierno soviético el ajedrez era una manera de demostrar la teórica superioridad del comunismo sobre el capitalismo en el terreno intelectual, ¿no? Bueno, gana Fischer, Spassky recibido como un traidor, Fischer como un héroe. En la Unión Soviética necesitan un nuevo héroe, tienen 2 candidatos, eligen a Karpov y el otro, Korchnoi, se enfada, se escapa de la Unión Soviética, se convierte en un disidente y gana el torneo de candidatos y también se convierte en el retador de Karpov. Ahora tenemos al nuevo héroe soviético contra el traidor. Igual que ocurrió con Fischer y Spassky, ese duelo de ajedrez fue primera página en la mayoría de los periódicos de todo el mundo. Y cuando Karpov gana 2 veces al traidor, entre comillas, resulta que a 3.000 y pico kilómetros al sureste de Moscú, en Azerbaiyán, en Bakú, está creciendo un adolescente que va a hacerle la vida imposible deportivamente, que es Gary Kasparov, a quien el espíritu renovador de la perestroika de Mikhail Gorbachev lo toma, digamos, como símbolo, mientras Karpov representa a la vieja guardia comunista. Eso se traduce, por ejemplo, en un hecho que creo que me ahorra muchas más explicaciones. En el cuarto duelo de los 5 que disputaron por el título mundial, cada uno de ellos duraba varios meses, se jugó en Sevilla en el 87. Cuando llevaban 2 meses y medio en Sevilla, con toda la prensa y medios de comunicación españoles hablando de ellos, Televisión Española decide retransmitir en directo la última partida. Yo soy el locutor principal. Duró 4 horas un viernes y 2 horas más el sábado porque la partida se aplazó sin terminar. Según las estadísticas oficiales, llegamos a tener 13 millones de espectadores. Eso en la historia de Televisión Española es muy difícil de conseguir. Se ha conseguido 4, 5, 6 veces más. Es verdad que en aquel momento no existían todavía las televisiones privadas, pero aún así que 13 millones de españoles estuvieran viendo ajedrez en televisión es simplemente increíble y de hecho el 90% seguro que no tenían ni idea de ajedrez, pero simpatizaban con uno de los dos por motivos extradeportivos, ¿no? La historia es de verdad apasionante, el siglo XX en el ajedrez. ¿Hay algún libro que nos puedas recomendar a colación de este asunto para conocer más en profundidad pues la figura de Bobby Fischer o luego el enfrentamiento entre Karpov y Kasparov? Bueno, sobre Fischer hay una biografía suya que está traducida al español de Frank Brady, escrito Frank Brady. Creo que en español lo editó La Casa del Ajedrez. Además me parece que el prólogo es mío. Es que he escrito algunos prólogos más para La Casa del Ajedrez y no recuerdo bien si este también, pero creo que sí. Sobre Karpov y Kasparov, yo tengo un libro medio escrito, pero que no tengo tiempo todavía de publicarlo. Bueno, contando las historias en español,
No sé si hay alguno que pueda recomendar. En inglés hay varios, pero en español ahora mismo son más bien de partidas comentadas que de contar toda esta historia, ¿no? Bueno, pues habrá que esperar a que termines ese libro y hacernos con él, porque la verdad es que la historia del ajedrez en los últimos 100 años ha sido de verdad apasionante. Y yo recomiendo a todo el que sea un poquito, ya no solo fan del ajedrez en general, ¿no? Sino incluso de lo que, la historia contemporánea, de la Guerra Fría, que es de verdad es un enfrentamiento muy interesante y al nivel, pues ya te digo, para los que están más acostumbrados a un deporte mainstream, pues fútbol, baloncesto, se queda en mantillas, enfrentamientos como los Bulls contra los Pistons de finales de los 80 o los Madrid-Barça de los últimos años de Mourinho y Guardiola. Mucho más que todo aquello. O sea que recomiendo a todo el mundo que se haga un poquito de hueco en la estantería y que busque algún libro para leer del tema. Hablando de libros, tú tienes uno muy interesante que es el de ajedrez y ciencia, ¿verdad? En el que desgranas mucho los beneficios que tiene el ajedrez para muchos ámbitos de la vida, más allá del propio deporte, ¿no? Cuéntanos un poquito qué beneficios podemos obtener de la práctica habitual del ajedrez para el cerebro o para el comportamiento, para incluso la inteligencia emocional o la salud mental. Cuéntanos. Bien, antes de nada, permíteme rectificar un error. Efectivamente, el prólogo de Endgame, o sea, como final de partida, Endgame, pero en una sola palabra, Endgame Bobby Fischer, que es su biografía traducida al español. El prólogo es efectivamente mío, pero la editorial no es La Casa del Ajedrez, sino TL, o sea, T-E-E y L. Aclaro ese error. Vale. Y entonces, ahora, efectivamente, mi libro Ajedrez y Ciencia, Pasiones Mezcladas, está por la 7ª edición, editorial Crítica, y ahí trato de todas las conexiones del ajedrez con diversas ramas de la ciencia. Neurología, psicología, psiquiatría, pedagogía, matemáticas y mucho de inteligencia artificial, etcétera. La pregunta que me has hecho da no para una conferencia, sino para un congreso de una semana de conferencias ininterrumpidamente. Porque, entre otras razones, porque la lista de virtudes, capacidades, habilidades, valores que uno puede desarrollar jugando al ajedrez es inmensa. Pero intentando aplicar la capacidad de síntesis que se me supone como periodista, los estudios científicos y las experiencias internacionales largas y sólidas concluyen en que los alumnos, también es aplicable a adultos, pero vamos a hablar de niños de momento, los alumnos con quienes se emplea el ajedrez como herramienta educativa mejoran más su inteligencia que los demás en múltiples parámetros, incluida la inteligencia emocional, que es un campo importantísimo en la educación del siglo XXI, y además obtienen mejor rendimiento académico, es decir, mejores notas para entendernos, en general, pero sobre todo en matemáticas y en comprensión lectora. Y bueno, en realidad podría seguir hablando de muchas más cosas. Ayuda a tomar decisiones ordenadamente, desarrolla la autocrítica, el pensamiento flexible, todas virtudes muy importantes en el mundo actual y, insisto, la lista es muy grande. Incluso también en la toma de decisiones, ¿no? El hecho de ser capaz de aventurarse, de anticiparse al juego del contrario y te da una visión un poco global, ¿no? Lógicamente, de todo el tablero y de la situación contextual en la que te encuentras para tomar una decisión, ¿no? Lo hablaba hace unas semanas en el podcast, vino María Rodrigo Yanguas. Sí. Y bueno, pues hablamos un poco de ajedrez, un poco bastante de ajedrez y de la aplicación para la salud mental y bueno, pues para tratar ciertos problemas, y hablábamos de todo esto, ¿no? De la capacidad que tiene el ajedrez para, a nivel emocional, aportar equilibrio a las personas. Sí, a ver, voy a decirlo de una manera que creo que es muy gráfica y permite sintetizar. Es famosa la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner.
un eminente psicólogo de Harvard que ganó, por ejemplo, el premio Príncipe de Asturias hace años, básicamente porque dice que no tenemos una sola inteligencia, sino muchas. Al principio eran 7, luego 8, luego llegó a decir 9. Bueno, podemos afirmar categóricamente que el ajedrez desarrolla mucho, al menos 5 de esas, no, 6 de esas 9 inteligencias, que serían la lógico-matemática, la que sirve para entender bien lo que lees, la intrapersonal, la interpersonal, la visión espacial, la existencial. Esas 6 como mínimo. Además, si lo utilizas de determinada manera, mezclándolo con música y danza en tableros gigantes de suelo, con niños de 2 a 6 años, también puedes trabajar la musical y la corporal. Además, como antes he citado 2 que me parecen esenciales en el mundo de hoy, ¿no? La autocrítica. Si tú y yo jugamos una partida y tú me ganas, lo primero que yo voy a hacer es felicitarte, y lo segundo, y de forma automática, porque es un proceso cerebral que tengo automatizado, es preguntarme por qué he perdido hoy, qué he hecho mal y qué puedo hacer la próxima vez para evitar esos errores. En esto, el ajedrez supera a todos los demás deportes, porque en ajedrez, si tú me ganas, yo no puedo echarle ninguna culpa ni al árbitro, ni a que está lloviendo, ni a que el terreno está embarrado, ni nada de eso. La suerte prácticamente es 0 influencia. Por tanto, es el deporte que mejor desarrolla la autocrítica. Y un cerebro acostumbrado a un proceso autocrítico frecuente, obviamente funcionará de la misma manera en el resto de la vida, en la parte de la vida que no es ajedrez. Y he dicho pensamiento flexible porque yo estoy convencido de que esa es una de las cualidades más importantes para cualquier ser humano en el siglo que vivimos, en 2022. ¿Por qué? Bueno, porque en los últimos 20, 25 años el mundo ha cambiado tanto o más que en cualquier otro periodo de 25 años en la historia de la humanidad. Y según los expertos, en los próximos 20 o 25 va a cambiar todavía más. Por tanto, la capacidad para adaptarte a una realidad muy cambiante a toda velocidad es esencial. Y el ajedrez la desarrolla mucho, además, porque hay un reloj en marcha. Entonces, bueno, a lo largo de una partida entre tú y yo, una sola jugada de cualquiera de los dos nos obligará a cambiar la evaluación de todo el tablero repentinamente. Pero no podemos decir, ahora voy a pensar una hora porque esto ha cambiado mucho. No, porque el reloj hace tic-tac y lo más probable es que solo tengas unos minutos para tomar esa decisión. Y bueno, cada día está más claro que más de la mitad de nuestros niños actuales van a ejercer profesiones que hoy no existen, utilizando tecnología que aún no se ha inventado, y por tanto, cuanto más trabajemos esta capacidad del pensamiento flexible, pues mejor, ¿no? Bueno, estamos hablando de niños, pero en realidad este juego es aplicable y sus beneficios aprovechables por personas de cualquier edad. Es decir, un adulto de cualquier edad puede aprender, si no sabe, y si sabe, refrescar, y si tiene un nivel más o menos, continuar mejorando, aunque ya es más complicado, pero por lo menos puede aprovechar el ajedrez para mejorar todas estas capacidades de las que estamos hablando. No hace falta que ser un niño para aprovecharse del ajedrez. No, te agradezco mucho que me des pie a profundizar en esta idea, porque la he citado antes de pasada y efectivamente merece la pena profundizar en ella. El ajedrez es útil absolutamente para cualquier ser humano de los 2 a los 102 años, por diferentes motivos, usos o aplicaciones. Por ejemplo, para personas que tienen que tomar decisiones importantes cada día, el caso más evidente serían directivos de empresa, pero hay otros muchos casos, ¿no? El ajedrez es sin duda un banco de pruebas magnífico, porque en realidad un ajedrecista y una persona con ese perfil pues se parecen mucho, porque tienen que tomar decisiones frecuentes, generalmente difíciles y generalmente bajo presión.
Por tanto, por ejemplo, para el directivo de una empresa, pues le interesa mucho comprender y conocer cómo funciona el cerebro de un ajedrecista, ¿no? Pero vamos a un terreno mucho más amplio todavía. Y aquí vuelve a haber evidencia científica. O sea, hay suficientes estudios científicos para afirmar que el ajedrez es el mejor gimnasio de la mente para retrasar el envejecimiento cerebral y, por tanto, el Alzheimer u otras demencias seniles. Esto es de una importancia capital porque afecta potencialmente al 100% de los seres humanos, excepto aquellos que tengan la desgracia de morir jóvenes. Y si esto lo decimos desde España, pues todavía es más importante porque, al menos antes de la pandemia, no sé si ahora habrá cambiado algo, éramos el segundo país del mundo después de Japón en esperanza de vida. Y las proyecciones dicen que para 2040 vamos a ser el primero, vamos a superar a Japón. Entonces, estos son en principio noticias maravillosas, pero, y el pero va con mayúsculas, cuanto más vivamos hay más riesgo de demencia senil y sobre todo de esa tan terrible que es el Alzheimer. Al igual que nuestros abuelos, los míos incluso, ya estaban concienciados de que hacer ejercicio físico es esencial para mantener una buena salud, ahora ya empezamos a mentalizarnos de que practicar algún tipo de gimnasia mental es esencial para poder llegar a viejos con una salud mental razonable. Y eso no hay que empezar a hacerlo a los 60 años. O sea, a ver, si empiezas a los 60, mejor que si no haces nada. Pero es mucho mejor todavía mantener ese hábito durante toda tu vida, ¿no? Hablando de ejercicio y de gimnasio para la mente, hay una frase tuya que me gusta mucho que es dedicada, ¿no?, a aquellos que dicen, no, es que el ajedrez no es un deporte. Perdón, es un deporte físico. Y bueno, es que el cerebro no forma parte del cuerpo, ¿no? Es tu frase. Sí, si le cambiamos el cerebro a Messi, ¿jugaría igual de bien al fútbol? Obviamente no. Luego, el cerebro es físico. Y el cerebro, además, es una de las partes del cuerpo que consume más energía. Consume un porcentaje enorme, no me acuerdo si es el 25 o el 30% de toda la energía que consume nuestro cuerpo. Luego, obviamente, es un órgano físico. El ajedrez es el deporte el deporte mental por excelencia, por excelencia en el sentido de que es el más universal de todos. La Federación Internacional de Ajedrez en este momento yo creo que tiene unos 197, 198 países afiliados. Solo el fútbol, el atletismo y el baloncesto creo que tienen más. Y está organizado el ajedrez como un deporte. Si le quitamos la etiqueta de deporte, ¿dónde lo ponemos? Es decir, si al redactor jefe de cultura del país yo le ofrezco un reportaje sobre ajedrez y cine, pues probablemente me lo comprará, porque hay un montón de películas sobre ajedrez y algunas muy buenas, o de literatura y ajedrez. Pero si le propongo un reportaje sobre el Campeonato de Europa de ajedrez, me dirá que eso es deportes. Entonces, es importante que el ajedrez esté catalogado como deporte porque si no, en términos pragmáticos, pues es una complicación muy grande, ¿no? Hay un punto clave también que yo creo que es conveniente destacar y que la gente lo sepa, que dentro de esos beneficios y ventajas que tiene el jugar al ajedrez, que es la capacidad que tiene el ajedrez de ayudarte a focalizar, a concentrarte en tiempos en los que vivimos rodeados de tantos impactos diferentes, de tantas de tantos entes que quieren captar nuestra atención, pues desde la televisión hasta el propio marketing, bueno, el móvil que llevamos en el bolsillo que está todo el rato vibrando y avisándonos de cosas que hace 10 años ni nos interesaban ni eran importantes. Y el ajedrez tiene esa capacidad, ¿no?, de durante el tiempo que dura la partida o el tiempo que le dedicas a jugar 3 o 4 partidas, estás concentrado en eso, y eso además lleva una serie de ventajas que son el hecho de olvidarte de
tus problemas, de tus historias del trabajo, de tus ansiedades, del estrés. Y vamos al siguiente paso, ¿no? Cómo el ajedrez consigue ayudarte durante un rato, quizá, lógicamente, no a solucionar ciertos problemas, porque ahí ya hay que ir al psicólogo o acudir a profesionales, pero sí que te ayuda a sobrellevar el día a día, ese día a día que en esta época nos está costando a muchos llevar y bueno, pues estamos buscando a lo mejor soluciones fuera de, pues no sé, de libros de autoayuda o no sé, o otros intentos de soluciones que no te llevan a ningún sitio. Sin embargo, está tan fácil como coger un tablero y poner las piezas y jugar al ajedrez y durante un rato no hacer nada más que ganar la partida a las blancas o a las negras, lo que tengas delante. Sí, esa es una reflexión importante que me genera además varias concatenadas. A ver, primera, antes he dicho, cuando he resumido muchísimo las virtudes del ajedrez, he dicho que los alumnos con quienes se emplea como herramienta educativa mejoran sobre todo en matemáticas y comprensión lectora. Alguien puede preguntarse, ¿y qué demonios tiene que ver la comprensión lectora con jugar al ajedrez? Bueno, hay varias razones de conexión, pero la más evidente, como tú bien apuntas, es la capacidad de concentración. El ajedrez la desarrolla muchísimo. Si tú estás muy concentrado cuando lees, obviamente comprendes mucho mejor lo que lees, ¿no? La otra reflexión que me genera lo que has dicho, y creo que voy a sorprender, pero enseguida se verá que no me estoy, digamos, no estoy desbarrando, me has recordado por qué el ajedrez funciona muy bien en las cárceles. Hay varias experiencias en diversos países, en España sobre todo, en las de Badajoz y Cáceres, las dos extremeñas, tienen ya más de 10 años de experiencia con muy buenos resultados. Las razones principales por las que funciona bien en las cárceles son muy aplicables a las personas que nada tienen que ver con quienes están en las cárceles. Por ejemplo, un preso al que yo le hice un reportaje en la última página del País, cuyo comportamiento cambió radicalmente gracias al ajedrez, para bien, me dijo, el ajedrez es magnífico porque cada hora que pasamos jugando pasa mucho más rápido que cualquier otra hora y además durante ese tiempo no estamos pensando en cómo conseguir drogas o en nada negativo. Esto, por ejemplo, sería una base, un argumento para lanzar una campaña de ajedrez como campo alternativo al de las drogas, porque un niño, niña, adolescente que se meta en el ajedrez es casi imposible que al mismo tiempo se meta en el mundo de las drogas, porque son mundos absolutamente incompatibles, ¿no? Por otro lado, el ajedrez permite desahogar, sublimar la tendencia a la violencia mayor o menor que todo ser humano tiene dentro. A ver, entre la gente que está en la cárcel, pues generalmente mayor. Entre los que no estamos en la cárcel, quizá menor, pero la tenemos todos, ¿no? Y además, este mismo preso, José Manuel, me dijo, y es que encima nos obliga a pensar en las consecuencias de lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Obviamente esto es muy importante para alguien con tendencia a delinquir, pero en realidad es muy importante para cualquier ser humano, ¿no? De modo que, sí, todo lo que tú has dicho de que durante el tiempo que estás jugando, bueno, te estás divirtiendo, es algo apasionante, es como una droga benigna, te permite olvidar, entre comillas, aunque los problemas siguen en tu subconsciente. No vas a arreglar un problema por jugar al ajedrez, pero sí vas a desahogarte, vas a desconectar y seguramente esa desconexión te va a ayudar a afrontar el problema después con mejor actitud, ¿no? Hay otro tema en tu libro que es bueno, en tu libro y en muchas de las conversaciones que mantienes y divulgaciones que llevas a cabo sobre el ajedrez, que es el de la aplicación de la inteligencia artificial y de los ordenadores en el ajedrez. Y hay una reflexión
creo que es tuya, yo creo que te la he escuchado a ti, la verdad que me ha hecho pensar y de alguna forma me ha hecho replantearme un futuro mejor, que es el de, bueno, tranquilos, que el hecho de que un ordenador gane a una persona jugando al ajedrez no significa que la máquina sea mejor, al final esa máquina la ha hecho un cerebro humano, ¿no? Esa reflexión, de alguna forma, es un camino positivo hacia el futuro que dices, bueno, por lo menos parece que todavía el ser humano parece útil unos 10 o 15 años más. Bueno, me alegra mucho en primer lugar que te haya producido esa reflexión. A ver, sí, esto creo que pasa hoy, el miedo, digamos, a las computadoras, a que las computadoras tomen el poder. Ese es un miedo, digamos, lógico que tenemos y de hecho hay mucha gente pensando en cómo evitar que las computadoras al final tomen el poder del mundo. Pero cuando todo esto empezó, vamos a hacer un salto atrás al año 97, cuando Kasparov pierde ante Deep Blue el segundo duelo con la máquina Deep Blue, que era de IBM, después de haber ganado el primero en el 96. Ese duelo se disputó en Nueva York, el segundo, y yo estaba allí, y entonces era tremendo porque en aquel momento a todos nos encantaba la idea de que una máquina, una computadora, nos hiciera en un pispás la declaración de la renta, ¿no? Por ejemplo. Pero nos producía pánico que una computadora jugase al ajedrez mejor que el campeón del mundo. Eso era, bueno, hasta el punto de que las noticias del duelo Deep Blue Kasparov fueron también primera página y el internet que empezaba a ver entonces quedó colapsado por la retransmisión en directo de las partidas, ¿no? Pero en realidad esto tiene una visión creo que mucho más constructiva y optimista. En el 97 se cumplían casi 50 años de cuando dos de los padres de la informática, Alan Turing y Claude Shannon, a finales de los años 40, decidieron que el ajedrez iba a ser el campo de experimentación principal de la inteligencia artificial. ¿Por qué decidieron eso? El número de partidas distintas que pueden jugarse en un tablero de ajedrez es mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido. El número de partidas distintas es un 1 seguido de 123 ceros y el número de átomos es un 1 seguido de 80 ceros. Shannon y Turing pensaron, ese número para el ser humano se parece al concepto que tenemos de infinito, porque no podemos imaginar lo que es un 1 seguido de 123 ceros. Pero para una máquina, para una computadora, ese número es finito. Por tanto, si conseguimos que una computadora gane al campeón del mundo de ajedrez, lo que hayamos aprendido en ese proceso científico seguro que será muy útil en otros campos de la ciencia. Lo único que se equivocaron es que ellos pensaban que en ese proceso iban a tardar mucho menos. Tardaron 50 años, por otra serie de razones que si quieres hablamos después para no mezclar. Cuando IBM le gana a Kasparov y desmantela la máquina Deep Blue, a continuación aplica lo aprendido con Deep Blue en muchos campos que tienen que ver con el cálculo molecular, como la planificación de la agricultura o la fabricación de medicamentos complejos o el cálculo bursátil y el pronóstico del tiempo, cosas de ese tipo. Y más importante todavía, hace solamente un año, poco más de un año, una empresa que se llama DeepMind, que pertenece a Google y que es la dueña de una serie de máquinas, de computadoras o de programas que se han llamado AlphaZero, AlphaGo, AlphaFold, han descubierto, han conseguido el mayor progreso, el mayor descubrimiento de la historia de la biología, que es descifrar cómo funcionan las proteínas. Las proteínas son un elemento esencial para la vida y lo han conseguido gracias a lo que AlphaZero y AlphaGo aprendieron ganando, goleando, digamos, a los mejores jugadores, tanto humanos como cibernéticos, de ajedrez y de Go.
Hace solamente, yo qué sé, 25 o 30 años, los mayores expertos en biología del mundo pronosticaban que en conseguir descifrar el comportamiento de las proteínas, el ser humano tardaría siglos. Y han tardado solo 25 años. Hombre, está claro que por lo que cuentas, el hecho de aplicar la inteligencia artificial al ajedrez nos lleva a nivel científico a avanzar, pero por otro lado, de alguna forma, el coste de ese avance, ¿no te parece que el hecho de que una máquina sea capaz de ganar al mejor de los mejores en ajedrez le resta ese romanticismo del que supuraba mucho el ajedrez en este siglo XX con el enfrentamiento entre Karpov y Kasparov, Fischer y demás? ¿No te parece que de alguna forma parece que puede quitarle ahí ese carácter romántico? Sí, si nos movemos en el terreno exclusivo de las emociones, sí, totalmente. Pero, como tú bien has dicho en la introducción a la pregunta anterior, primero, no olvidemos que las mejores computadoras del mundo las han construido seres humanos. Por tanto, todo lo que se está consiguiendo a través de las computadoras son enormes progresos de la mente humana, de la creatividad del Homo sapiens, ¿no? Ojalá fuéramos así de brillantes en todos los campos. Entonces el mundo sería mucho mejor de lo que es en este momento, ¿no? Pero además hay otros motivos, digamos, para ser optimistas o estar esperanzados. Si nos fijamos en el terreno exclusivo del ajedrez, a ver, yo recalco mucho la idea de que en ajedrez la belleza es hija del error. Es decir, si tú y yo jugamos una partida, yo cometo un error y tú encuentras una combinación brillante que castiga mi error y entonces tú estás creando belleza gracias a que yo he cometido antes un error. Pero si tú y yo somos computadoras que calculan millones de jugadas por segundo, que todavía no juegan perfectamente al ajedrez, probablemente eso no se conseguirá hasta que existan las computadoras cuánticas, pero que, digamos, se van acercando a la perfección. Entonces, nuestro juego podrá ser muy interesante técnicamente para los grandes maestros de ajedrez, pero muy pocas veces vamos a crear una belleza que un aficionado normal pueda disfrutar. Por tanto, la belleza, si no exclusiva, será mayoritariamente propiedad del ajedrecista humano, no del ajedrecista de silicio. El peligro real que todo esto tiene son las trampas con ayuda de computadoras. Es decir, yo ahora puedo meterme en un torneo con un microauricular casi invisible metido en mi oreja, en mi oído, que además sea muy difícil de detectar por detectores de metales, ¿no? Y bueno, imaginemos, y claro, por ese microauricular puedo estar conectado con un amigo que está siguiendo mi partida en directo por internet y que me está soplando las jugadas por el microauricular porque tiene la ayuda de computadoras que calculan millones de jugadas por segundo. Vamos a dar un paso más allá, un poco de ciencia ficción, pero poca ficción y mucha ciencia. Creo que no estamos lejos del momento en que nos puedan insertar un chip en el cerebro. Y eso en principio será una noticia muy buena, porque ese chip, por ejemplo, va a detectar el más mínimo indicio de cáncer en el minuto 1. Y eso va a ser fantástico a la hora de erradicar el cáncer como enfermedad mortal. Es decir, el cáncer pasará a ser una enfermedad tratable, ¿no? Bien, hasta ahí todo bien. Pero, claro, si yo entro en un torneo en torneo de ajedrez y a jugar la partida con un chip que tiene incorporado un programa que calcula millones de jugadas por segundo, pues se acabó el ajedrez como deporte. Salvo, y aquí está la esperanza, que el árbitro del torneo, entre sus utensilios profesionales, tenga un detector y desconector de esos chips. Los árbitros tendrán que desconectar todos esos chips cuando los jugadores entren en la sala de juego. Y entonces el ajedrez humano como deporte seguirá teniendo futuro.
Al hilo de esto y de una cosa que mencionabas antes, al hilo relacionado con las drogas y con la imposibilidad o dificultad de relacionarse un ajedrecista joven con el mundo de las drogas, es difícil hacer trampas en el ajedrez, en el mero hecho de doparse. No existe una sustancia que te haga mejor jugador de ajedrez. No sé si tú, que tienes una experiencia enorme y un conocimiento gigante del ajedrez y de la historia del ajedrez, ¿conoces algún caso o has vivido algún caso de alguien que de verdad haya podido hacer trampas en una partida de ajedrez, en un torneo oficial? No sé si no sé, con el chip en el chip en el cerebro no, pero con el micrófono que mencionabas antes en la oreja o alguna otra fórmula. Bueno, hay que distinguir. Se han cazado a tramposos que estaban jugando con ayuda de computadoras de enorme potencia. No ningún jugador de primera fila mundial. Más del 90% de los casos eran aficionados de bajo nivel. Hubo un caso en una Olimpiada de ajedrez, el entrenador, el capitán de la selección francesa hacía trampas conectado con un amigo en Francia. Ha sido, digamos, el caso de mayor nivel técnico y más escandaloso también. Pero bueno, yo estoy convencido de que los jugadores de élite mundial, ninguno de ellos se arriesgará o será rarísimo que alguno se arriesgue a hacer trampas, porque su descrédito sería tan monumental que tendrían que retirarse al día siguiente para siempre del ajedrez, ¿no? Con lo cual no creo que eso ocurra. Luego, has tocado de refilón otro tema muy interesante, que es el de las sustancias, digamos, de farmacia, por decirlo así, el dopaje, ¿no? El dopaje aplicado al ajedrez. Bueno, yo no me atrevo a decir que en este momento, con el desciframiento de los genes, del código genético y todo esto, no se haya inventado ya alguna sustancia que no esté en la lista de productos prohibidos que puedan realmente mejorar el rendimiento de un ajedrecista de una forma, digamos, muy importante y permanentemente, ¿no? No descarto que eso sea posible, pero sí afirmo que es sumamente difícil, incluso con la tecnología actual. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, hasta ahora no se conoce ningún caso y eso se debe a que la mente del ajedrecista a lo largo de una partida de 4 o 5 horas pasa por estados muy distintos. Supongamos que yo hoy juego contigo la 9ª ronda de un torneo muy importante, la última ronda. Me juego mucho dinero, mucho prestigio, yo qué sé, es una partida importantísima. Y claro, estoy cansado porque llevo 8 rondas durísimas, cada día 4 o 5 horas, y realmente necesito un estimulante. Entonces me tomo un estimulante muy fuerte, una anfetamina potentísima para jugar contigo la ronda de hoy. Bueno, esa anfetamina me va a ayudar mucho en algunos momentos de la partida. Por ejemplo, si me apuro de tiempo y de pronto tengo 1 minuto para hacer 8 jugadas, esa anfetamina va a hacer que mi cerebro vaya a 200 por hora y en ese momento me va a ayudar mucho. Pero en las 3 o 4 horas anteriores habrá varios momentos en los que a mí no me interesa estar muy excitado. Lo que me interesa es pensar con mucha calma. Y si estoy como una moto, lo más probable es que cometa errores. Ahora démosle la vuelta por completo. Volvamos a la situación inicial. Me levanto por la mañana antes de esa partida contigo y lo que me ocurre es que estoy muy nervioso, por lo que mucho que me juego contigo. Y entonces lo que hago es tomarme un beta bloqueante. Pero entonces estoy en la situación inversa. En las primeras horas el beta bloqueante va a hacer que yo juegue con mi ritmo cerebral muy equilibrado, pero de pronto me apuro de tiempo, necesito que mi cerebro vaya a 300 por hora y va a ser incapaz por los efectos del beta bloqueante. En teoría se puede fabricar un cóctel
y programarlo de tal manera que, por ejemplo, en las 3 primeras horas me haga efecto el beta bloqueante y en la cuarta hora me haga efecto la anfetamina. Pero eso tiene 2 problemas. El más importante es que es muy peligroso. Es decir, los efectos secundarios, el riesgo es mucho mayor que si solo tomas una sustancia. Y el segundo es que es muy difícil encontrar el equilibrio FETEN para que cada sustancia haga efecto cuando tenga que hacerlo, ¿no? Claro. Leoncho, vamos a ir acabando, que se nos va ya la hora del podcast. Quiero preguntarte antes de irnos, hemos hablado antes acertadamente de que el ajedrez es un deporte que puede practicar cualquier persona a cualquier edad para obtener los beneficios asociados que tiene la práctica, pero ¿con qué edad crees que es bueno que los padres empiecen a pensar en enseñar a sus hijos a jugar al ajedrez, por lo menos a que sepan manejar las piezas para ir introduciéndolos? ¿Cuándo es el momento bueno para eso? Bueno, si hablamos de que las madres y padres inculquen el ajedrez deportivo, entonces no antes de los 5 o 6 años, porque a esa edad es cuando empezamos a desarrollar la inteligencia abstracta. Antes de esa edad, el ajedrez deportivo, salvo en niños superdotados o algo así, tiene poco sentido. Ahora bien, y esto lo quiero subrayar, si hablamos de maestros de escuela, sobre todo de maestras, porque casi siempre son mujeres especializadas en la etapa infantil o preescolar de 2 a 5 años, entonces, rotundamente, después de haber puesto mi granito de arena en formar en ajedrez educativo a más de 30.000 maestros en unos 30 países, que el índice de satisfacción de las maestras que utilizan el ajedrez con los niños de 2 a 5 años como herramienta educativa es altísimo, todavía más alto que en primaria o en secundaria, porque con un tablero gigante, mezclando el ajedrez con música y danza, tú puedes trabajar cosas tan dispares y tan importantes a esa edad como seriación, clasificación, atención, memoria, concentración, diagonal, horizontal, vertical, respeto por las normas, respeto por el compañero, control del primer impulso, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Muy bien, y ya para terminar, la pregunta que le hacemos a todo el mundo, empezamos con un libro y un libro que elige el invitado y acabamos con la recomendación del libro del tema del podcast, que ha sido el ajedrez, y me gustaría preguntarte o que nos recomendases qué libro de ajedrez es con el que tú más has disfrutado leyéndolo, sea de partidas, de táctica, de aperturas, o sea, de historia del ajedrez. ¿Cuál es para ti el mejor y por qué? Esa pregunta quizás sea la más difícil que me hayan hecho en toda mi vida. A ver, según hablo contigo, tengo encima de mí la colección Mis geniales predecesores de Garry Kasparov. Es una colección de varios tomos donde Kasparov analiza minuciosamente la obra de todos los campeones del mundo desde el siglo XIX. No solamente analiza las partidas muy en profundidad, sino también su trayectoria, su carácter, sus éxitos, etc. Es una obra monumental, en mi opinión, insuperable en cuanto a ese tema, ¿no? Pero bueno, es porque me has puesto entre la espada y la pared, porque si me pongo a recomendar libros de ajedrez, pues puedo estar un día entero hablando, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación, Mis geniales predecesores, y bueno, todos los libros de los que hemos hablado, incluyendo pues el de La Vuelta al Mundo en 80 días y el de Leoncho García, el de Ajedrez y Ciencia, todos vamos a poner los enlaces en la descripción del episodio de Leer para Contarlo, para que quien quiera, quien esté interesado en saber más o incluso en comprarlo, que Oye, Alberto, por acceder. cierto, Dime. Que para contrastar un poco como Mis geniales predecesores, digamos, es más bien para quien ya está metido en el ajedrez técnicamente, hay 2 novelas de las de Arturo Pérez Reverte, hay 2 novelas en las que el ajedrez es muy importante. La tabla de Flandes,
que es Correcto. la segunda o tercera que escribió, Sí. y una de hace pocos años, El tango de la Guardia Vieja, donde yo tuve una aportación muy modesta, ayudándole, digamos, a que la trama general de la novela encajase bien con la trama del ajedrez o viceversa, ¿no? Y bueno, a pesar de que mi opinión sea subjetiva, creo que es una novela realmente muy lograda por parte de Arturo, ¿no? Sí, las dos. Yo tengo que reconocer, y esto te lo cuento si quieres, yo siempre he jugado al ajedrez mucho desde que era un niño, pero durante una época, pues a partir de, pues no sé, de la adolescencia, finales de la adolescencia dejé de jugar y a mí me reenganchó la tabla de Flandes al ajedrez. Me volví a enamorar del ajedrez y desde entonces, ya te hablo de 7 a 8 años, 9 años, juego mucho al ajedrez y es por culpa de ese libro y de Arturo Pérez Reverte. Así que quien quiera refrescar y reengancharse, lo recomiendo mucho yo también esa novela. Muy bien. Pues, Leoncho, muchísimas gracias de verdad por haber estado hoy en Leer para Contarlo. Para mí es un honor y un privilegio que hayas aceptado la invitación y que hayas estado conmigo aquí para esta charla. La verdad que me lo he pasado genial, espero que tú también. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias y te sigo. No, yo también te agradezco esta oportunidad porque creo que ponemos un granito de arena en una buena causa. Es decir, yo estoy convencido de que en el mundo de hoy, por desgracia, cada día hay más gente que piensa menos, por una serie de razones que nos ocuparían otra entrevista entera. Así que qué mejor momento para promover un juego que enseña a pensar, ¿no? Pues así quedamos y que espero que la gente se vuelva a reenganchar al ajedrez porque la verdad que es una práctica fantástica para muchas cosas. Leoncho, muchas gracias, de verdad. Un abrazo, hasta Hasta la pronto. próxima. Adiós.